Viviendo lo sagrado en lo cotidiano, una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día, con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos gusta mucho a las dos, que es las cartas de oráculo y de tarot. Para comenzar, vamos a profundizar en eso hoy, por supuesto, pero de entrada quiero decirles que no vemos ninguna de las dos las cartas como un sistema de adivinación, que para nada las utilizamos exacto, o sea, como si tuviéramos una bola de cristal viendo el futuro, etcétera. Por esa razón tampoco leemos las cartas a personas, o sea, no como no, o sea, para nada, sino las usamos como inspiración y de una manera muy creativa y como si fuera una terapia en casa. Pero bueno, profundizaremos en eso hoy. Y en segundo lugar, quería contarles esta historia que me encanta y es un poco la introducción de Magui en este mundo del tarot. Y es que en diciembre estábamos tomando las dos, pues como un curso mini proyecto, vamos a llamar así, para planear el 2017 en todo sentido, ¿no? O sea, para organizar cuáles proyectos que queríamos desarrollar mes con mes en este año, en fin, ¿no? Muchas cosas. Y entonces, dentro de este proyecto o mini curso que da Susana Conway, que ya hemos hablado de ella, venía una tirada de tarot como para ver el siguiente año más o menos cómo se proyectaba, por llamarlo así. Y entonces Magui me pidió que le prestara un tarot, unas barajas, porque yo tengo bastantes, y entonces se las llevé el 31 de diciembre. Y me acuerdo perfecto en su cocina, que yo, o sea, comencé a hablar de las cartas. No, es que vas a ver, te van a encantar porque la magia, porque bla, bla, bla. Y Magui, mientras cocinaba con una cara muy seria, me decía, sí, ok, Wendy, pero en buena onda, o sea, no te lo pedí por eso, o sea, como que no creo en eso, pero quiero completar el workbook de Susana. Ah, sí, ok. Y entonces con esto le pasó la palabra Magui, porque ahora la más adicta es ella, y porque las ama, y porque ahora a diario quiere ver las cartas y casi se quiere tatuar cartas porque las ama. Entonces, con esa nota le paso la palabra a Magui, que nos cuente qué ocurre de esa percepción de Wendy. O sea, gracias, pero como que no me importa mucho quiero comprar tarots, ¿no? Muy bien, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? A ver, lo que Wendy cuenta es cierto. Lo que pasa es que no sabe ella lo que vino antes, que es que ya tenía yo como una intuición de que esto de las cartas podía ser pues como un instrumento interesante para añadir a la rutina diaria de meditación o de ejercicios de yoga o de mindfulness o un poco el tipo de ejercicios que yo hago a diario. Me gustó mucho, me pareció como que un buen candidato para añadir a esa lista de actividades diarias. Y la razón es que me di cuenta por las conversaciones con Wendy que tuvimos a lo largo de unos cuantos meses antes de la historia que os acaba de contar, que hay muchas maneras de utilizar las cartas del tarot y de los oráculos, que ahora os contaremos cuál es la diferencia, y que por supuesto no pasan necesariamente por esa imagen de la pitonisa sentada con ropa gitana y bola de cristal tirando cartas de tarot para decirte si te vas a casar con el moreno que acabas de conocer o no. O sea, que es un poco el estereotipo que tenemos alrededor de las cartas del tarot, sobre todo. Nosotras no las utilizamos para adivinar ni las utilizamos para proyectar. Yo personalmente las utilizo como, básicamente las cartas son trozos de papel con ilustraciones en ellas. Entonces yo ahora mismo creo que tengo 3 barajas de tarot y luego creo que tengo solo una de oráculos. La diferencia entre el oráculo y el tarot es un sistema preestablecido de 78 cartas que tiene 22 arcanos mayores y el resto, que yo las matemáticas no 56. Eso, son básicamente 56 arcanos menores. Ajá. Que son 4 palos, que son bastos, oros,
copas y espadas. Entonces, a los que nos escuchan en España, desde luego, conocerán absolutamente, reconocerán que estamos hablando de la baraja española. En el caso de la baraja española, tenemos del 1 al 10 y luego tenemos las figuras, o sea, que es básicamente, que en las barajas españolas solamente son 3, mientras que en el tarot son 4. Sí, que es el paje, el caballero, la reina y el rey. Exactamente. De cada palo. Exactamente, mientras que en la baraja, digamos, española solo hay paje, reina y rey. No hay, no hay reina. Lo que hay es paje, caballero y rey. O sea, las mujeres nos dijeron gracias por participar. Exactamente. Y luego, por supuesto, los ases. Entonces, digamos que el tarot es un sistema preestablecido, son 78 cartas. Hay todo tipo de cartas de tarot ahora mismo, desde cartas de tarot que solo tienen animalitos, hasta cartas de tarot muy, por ejemplo, enfocadas en un tema concreto, que pueden ser los vampiros, o pueden ser las flores, o puede ser incluso hasta ilustraciones de las novelas de Jane Austen. Que yo tengo ese precioso, sí. Puede ser interpretaciones básicamente de, digamos, el tarot contemporáneo sobre el que se basa todo, que es un tarot a principios del siglo XX. Ajá. Rider-Waite-Smith, que básicamente fue publicado en el Reino Unido. Y luego también está el tarot de Marsella, que también digamos que es otra versión que es un poquito diferente. Pero es un sistema que está preestablecido y que se lee de la misma manera. Cada carta tiene un significado preestablecido. Y luego los oráculos son básicamente sistemas que cada cual crea según quiere. Entonces, puedes tener 30 cartas, o puedes tener 40, o puedes tener 55, o puedes tener a lo mejor solo 15. Y entonces puedes, por ejemplo, crear un oráculo en base a, por ejemplo, los gnomos, o los duendes, o las vírgenes, por ejemplo, la Virgen María, y tener un oráculo que solamente que vea como diferentes aspectos de la Virgen María, por ejemplo. Y esos oráculos están escritos, o sea, como que son más obras de autor, porque cada carta no tiene una correspondencia con otros oráculos, ¿no? Entonces, cada oráculo, cada set, pues viene con sus propias... normalmente con sus propios libritos y con sus propias interpretaciones, ¿no? Entonces, digamos que los oráculos son más también según el gusto de cada cual. Si, por ejemplo, te gustan mucho los colores y te interesa mucho el tema de los chakras, pues hay oráculos que solamente hablan de los chakras y de los colores, por ejemplo. Sí. Entonces, pero que quede claro que no son cartas adivinatorias, es simplemente... Yo lo veo como una herramienta creativa, primero porque pueden ser preciosas, o sea, realmente yo tengo, o sea, obviamente las 3 barajas que yo tengo, para mi gusto, son las más bonitas de todas, y a mí me encantan. Son tarot, o sea, las 3 barajas que yo tengo son de tarot, y básicamente estamos hablando de una obra de arte, porque son 78 ilustraciones diferentes, que son preciosas en su mayoría. Entonces, ya solamente como inspiración creativa, yo que por ejemplo no dibujo ni diseño, me encanta el sacar una carta o varias y ver y que cada cual sea... Y te puedes quedar realmente bastantes minutos viendo todo el detalle de la carta. Entonces, como inspiración. Y luego además como... Wendy lo ha llamado espejo, creo, antes, pero también yo diría que son como si fuesen una manera de iluminar tu propia intuición, porque obviamente todo lo interpretamos pues según queremos o según nos viene. Entonces la carta en sí te va a decir como que lo que tú quieres que te diga, pero no desde una manera racional necesariamente. No. Y ahí yo creo que está el truco. O sea, cuando yo empecé a utilizar las cartas, pues obviamente como que quería leer el libro y aprenderme todos los significados y todo, pero no se trata de eso, sino de o sea, sacar la carta, de observarla y dejar que la carta te diga algo, pero ese algo no viene de tu parte racional, viene a lo mejor de un instinto, de una parte como más instintiva, y entonces son como cerillas que encienden ese fuego instintivo que todos tenemos, y que como son unas herramientas que tradicionalmente se han considerado muy esotéricas, como que tienen una cierta magia, un cierto misticismo que a mí me gusta porque me parece algo muy diferente de lo que yo suelo hacer en la vida, a diaria, a corriente. Entonces, como que son invitaciones a conectar con una fuente de sabiduría como más intimista. Sí.
Este ruido que Es acabáis algo de del escuchar, jardín. sí, estamos con las ventanas abiertas y con la puerta abierta porque hace muchísimo calor, Sí. pero también mucho viento. Cuéntanos, Wendy. No, bueno, sí, como Magui también, a mí me encantan las cartas desde hace muchísimos años. Sí, también, o sea, negaría, no, mentiría más bien si dijera que nunca fui a que me leyeran las cartas No, por cuando supuesto. a mis Todo, claro, 19 con años. los Sí, claro, novios, sí, sí, claro. Y de claro. cuándo me voy a casar y cuántos hijos va a tener. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, nunca tomé en serio las lecturas porque algo en mí sabía que no, pues, o sea, que era imposible que unos pedazos de cartas con dibujitos supieran mi vida y también porque particularmente, o sea, bueno, sabemos que el futuro como tal, pues no existe, ¿no? Sin embargo, siempre sentí obviamente este amor y esta atracción por las cartas, porque bueno, como saben ya varios de ustedes, me encanta dibujar, dibujo además cosas espirituales, entonces para mí una baraja es como maravilloso porque es exactamente ilustraciones espirituales, Claro. entonces para mí es como... Sí, pues un regalo, es un regalazo. Sí, exacto, es como una Biblia pero práctica, porque exacto, cada carta sí, y ¿no? cada sistema Sí, es diferente, ¿no? Exacto. También, como buena lectora que soy, bueno, que fui mucho más antes de ser mamá, que ya no hay tiempo ni de leer, pero bueno, para mí también una baraja es un libro, o sea, es una aventura, es una historia, pero a diferencia del libro, o sea, tú puedes ver las mismas cartas diario y el significado no es el mismo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, por ahí fue mi gran amor, o sea, porque visualmente, pues es lo que a mí más me gusta, o sea, ilustraciones espirituales, ¿no? Eso siempre. Como yo las veo, y es por eso que dije también que son espejos, sí, o sea, como tú lo comentas, Margot, también, es que para mí, por ejemplo, cuando tú vas a terapia, ¿no? Con tu psicólogo, el psicólogo te hace preguntas para que tú misma vayas hacia adentro y respondas. Es decir, un buen psicólogo nunca te va a dar las respuestas, nunca te va a decir qué tienes que hacer, sino, o sea, te va a señalar, o sea, donde tienes que mirar en tu interior para que tú llegues a la respuesta para ti, ¿no? Para mí funcionan similarmente las cartas. O sea, cuando tú ves una carta, el significado que le vas a dar depende de ti en ese momento. Claro. O sea, en ese día de tus emociones, en ese instante, ¿no? Entonces, tú utilizaste una palabra que me encantó, invitación, y sí, cada carta te invita a ver dentro de mí, o sea, dentro de ti mismo lo que tienes que ver en ese momento. Entonces son como espejos, ¿no? Cuando tú ves a la carta, o sea, te asomas o ves una parte de ti en ese día que no habías visto, ¿no? Sí, totalmente. Y que te imita la carta. Y por supuesto también como inspiración. Hay veces, por ejemplo, que quiero escribir un blog o mis notas sagradas o lo que sea, y siento que no tengo el tema o no tengo inspiración cómo abrir o cómo comenzar algo, y una carta me abre la oportunidad, o sea, me inspira, ¿sabes? O sea, veo a lo mejor el tema de la carta en ese momento o el significado que yo le doy, y entonces es como jalar el hilo y entonces ya sale, ¿no? Entonces también me inspiro por ahí, o para dibujar, o por algunos mensajes, o por, ¿no? Eso, y también, o sea, como soy para mí, que es mi ilustración que va conmigo como compañero, las cartas para mí también, o sea, las ilustraciones, el arte está vivo, o sea, no solo es una mezcla de colores sobre un cartón, sino, exacto, o sea, hay algo más. Es por eso que nos gusta poner cuadros en nuestra casa. Es por eso que cuando tenemos un altar, por ejemplo, o sea, nos gusta la imagen de un dios o de una diosa, porque el arte vive, o sea, nos habla desde otro lugar, ¿no? Sí, cada día la tarjeta o la carta puede ser la misma, está hecha ya está acabada. Esa imagen no se mueve, no es una imagen
en 3 dimensiones, está en 2 dimensiones y siempre es igual, pero los que cambiamos somos nosotros. Cada día somos diferentes, o sea, cada día hay algo diferente en nosotros. Entonces, lo que acabas de decir tú, puedes sacar la misma carta 2 días seguidos. A mí me ha pasado que he sacado la misma carta 2 días seguidos o incluso hasta 3. Y obviamente ya de por sí como que pues como te paras y dices, ok, sí. ¿qué me estoy intentando decir a mí misma para haber sacado la misma carta después de haber barajado muchísimo? Pero independientemente de eso, cada día esa carta me dice algo diferente, Sí, porque exacto. cada día yo estoy en un lugar diferente. No estoy igual hoy que estaba ayer ni que estaré mañana. Pero, por ejemplo, porque yo, a veces las utilizo como si fueran casi hasta talismanes, o sea, por ejemplo, en el tarot en específico, porque como lo comentaba Maui, es un sistema, o sea, cambia el arte, pero el significado de las 78 cartas es el mismo, independientemente del arte, Del ¿no? artista. O sea, del exacto. Pero entonces, por ejemplo, recuerdo muchísimo que cuando iba a hacer mi examen de manejo en marzo, me llevé conmigo la carta del carro y me llevé conmigo el rey de espadas para concentrarme muchísimo y o sea, como si fueran talismanes, ¿sabes? Claro, pues, sí. o sea, como, ándale, o sea, a veces siento las cartas como portales de la energía que necesito. Sí. Ajá. Es muy interesante. Yo, por ejemplo, yo creo que ahí es donde realmente entras un poco en el universo de las cartas, ¿no? Yo me considero todavía una principiante en todo esto, entonces yo ahora estoy muy interesada en comprender como los significados, ¿no? Ajá, todavía. ujú. Y también entender las relaciones entre las cartas en el sentido de si sacas más, pues si sacas una, pues sacas una, pero si sacas, por ejemplo, 3 o 4, ¿cómo las puedes interpretar, ¿no? En relación a sí mismas, ¿no? Entonces, como que no he pensado tanto, no le he dado tanto espacio a esa parte que tú dices del talismán. Y sin embargo, también es cierto que cuando estas últimas 3 semanas he estado escribiendo muchísimo porque he estado haciendo este curso sobre crianza consciente en inglés, que luego voy a preparar en español y he estado escribiendo mucho. Todas las mañanas escribía muchísimo. Entonces, sí que es cierto que yo tiraba las cartas, no buscaba una carta en concreto porque hay gente que también hace eso, como tú, ¿no? O sea, que a lo mejor dices, necesito... Sabes que la reina, por ejemplo, la reina de bastos es una reina de pasión, de creatividad. Exacto. Entonces puedes decir, pues necesito esa energía femenina y creativa y fuerte. Entonces voy a sacar la reina de bastos y me la voy a poner enfrente de, por ejemplo, enfrente de la computadora. Ventana. Claro, Exacto, para verla. Exacto. Entonces yo eso no lo he hecho aún, pero lo que sí que he hecho es, si saco 3 cartas, por ejemplo, o una, las que saque, las analizo, las interpreto como yo puedo y luego me las bajo, porque lo suelo hacer arriba donde tengo, digamos, mi altar y mi habitación de yoga. Luego sí que es verdad que me las bajo a mi despacho y las coloco en la ventana. Entonces, lo que es interesante es que no siempre, de vez en cuando las miro y entonces como que hago como un check-in ahí conmigo misma, pero no he sido mucho de utilizarlas como talismán, pero es algo que me llama mucho la atención, o sea, que me gustaría también empezar a hacer. Y es que es algo, porque sí, o sea, cuando cruzas esa barrera o el límite a la magia que no me refiero a la parte esotérica gitana, no, sino proporcionalmente haz de cuenta, con tu libro favorito. O sea, tienes un libro, lo lees y te encanta. Y el libro, aunque físicamente es papel con tinta, o sea, ya está, cobra vida. O sea, y el tener junto a ti tu libro favorito, o sea, te hace sentir diferente. O tu diario, es papel en blanco, punto. Pero el tenerlo contigo como que, o sea, su presencia es diferente. Bueno, sucede exactamente igual con las cartas. O sea, físicamente pues es un cartón con pintura, ya tan. No, pues, pero cuando se cruza eso y dejas de ver lo físico y, o sea, se vuelve una presencia viva. Claro, es como un recordatorio, o sea, a nivel más lógico para las personas que como que estén un poco ahí incómodas pensando, pero ¿cómo puede ser que una carta te signifique tanto? Pensar que es como un recordatorio, o sea, es como, o sea, lo voy a decir de una manera muy prosaica. ¿Qué?
es como el que se escribe un post-it, casi, Ajá, con un ajá. mensajito de no te olvides de tal o Ajá, lo que sea, ¿no? ajá, Un post-it ajá. que nos escribimos y que muchas veces lo ponemos en la pantalla del ordenador o lo ponemos en la cocina para que no se nos olvide algo. Pues esto es igual, pero en vez de ser un post-it con unas cuantas palabras, Pues no es hay una carta. palabras, son imágenes, lo cual también hace que sea, por supuesto, más, digamos, intuitivo, porque no está, digamos que no está llamando a la parte lógica y Racionalizado. racional No, del no, sí, no, cerebro, sí, sino a la no. parte más creativa, a la parte más intuitiva, a la parte como más, tal vez, sí, más intuitiva, la que no se puede expresar con palabras, es como que lo intuyes las cosas, sientes las cosas. Ajá, pero hay algo más todavía. A ver, por ejemplo, si has visto algún video con entrevistas con actores, por ejemplo, ¿eh? Ajá. O sea, y hablan ellos de el proceso cuando se vuelven actores, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando tú logras ver al personaje y no al actor, ya, vamos, es cuando dices, qué gran actor es, Claro. ¿no? Como en Meryl Streep, por ejemplo, en donde la veas, o sea, es la misma persona, pero no es, o sea, es la actriz, es el personaje. Es un personaje. Bueno, y ellos dicen exactamente, pues, o sea, que dejas un poco de ser tú y canalizas al personaje y ya sale, ¿no? Cuando las cartas se vuelven ese canal de energía, por llamarlo así, es un proceso similar. Entonces es como, por ejemplo, si yo necesito ser muy creativa hoy y quiero la fuerza hoy y saco a propósito y, o sea, pongo enfrente de mí la reina Bastos. de bastos, no solo es que me recuerde el Wendy, Tienes que ser sé creativa. creativa hoy, sino es como si me pusiera el traje de la reina de bastos y te lo soy crees. la reina de bastos, Exactamente, o te lo sea, crees. soy la reina de bastos, no me recuerda la carta, soy, Mm. ajá, entonces, o sea, las cartas sirven también, o sea, como si fueran diferentes trajes o personajes que jugaras Uh-huh. y dices, es que hoy necesito jugar A ser la reina de bastos. hacer, ajá, o a tener la fuerza que me da la carta del carro, Uh-huh. o la carta de la muerte, porque hoy, o sea, quiero como un cambio, quiero Uh-huh. sentirme, entonces quiero ser como el ave fénix, entonces quiero la carta de la muerte, canalizar la carta de la muerte, ajá, entonces Uh-huh. ahí se da como este paso Sí. de la parte racional e intuitiva a hacer algo como muy vivido, como no sé Sí, cómo sí, explicarlo. no, totalmente vivido, Sí, exactamente. Porque ahí es donde realmente sí. lo estás experimentando desde una parte muy diferente de tu cerebro y de tu ser, no desde la parte Ajá, mental y lógica. ajá, ajá. Porque al final, si utilizamos las cartas solo para contarnos historias, un poco en la misma línea que nos contamos siempre, pues como que estamos un poco desaprovechando el potencial de las cartas, ¿no? Pero me ha hecho reflexionar así, me ha hecho saltar un poco cuando has mencionado la carta de la muerte, porque también me parece interesante, sobre todo para aquellos oyentes que no saben tanto ni de tarot ni de oráculos, mencionar que muchas veces cuando tenemos ese nerviosismo, ¿no? Es que no quiero que me lean las cartas porque, y si me sale la muerte, Sí, sí, entonces, ¿qué sí. quiere decir? Que me voy O a la morir. torre. O la torre. No, Ajá. o sea, lo mismo, no hay, o sea, yo para nada pienso que haya que ver las cartas como mensajes literales de nada, o sea, pero No. absolutamente de nada. Y de hecho, para mí no hay mensajes negativos en el sentido de que haya algo que temer. O sea, las cartas, si estás utilizando las cartas de alguna manera que te hace sentir temeroso o que te hace sentir como con miedo, pues como que ahí No las uses. no la estás utilizando No, muy bien, tal vez, o las no. estás utilizando tal vez para entrar en tus propias sombras, pero que te des cuenta de que eso eres tú, no son las cartas. O sea, como que no hay que echarle las cartas la culpa de nada, ¿no? Sí, Entonces, no. a mí, por ejemplo, la muerte no me ha salido en los meses A mí tampoco, fíjate. Pero sí me ha salido el diablo un par de veces, que es muy interesante Sí, porque la tentación. tiene mucho que ver con la tentación, con la falta de disciplina. Eso pero ándale, pues, o sea, con el diablo. Sí, o sea, si se lee el significado de los libritos, es eso, ¿no? De vas a tener una tentación en tu vida o no tienes disciplina o ya no comas tanto porque el diablo te está tentando con el pastel de chocolate, etcétera. O puede ser, si tú eres una persona súper rígida en tu vida mentalmente, muy rutinaria, el diablo es, o sea, la disciplina. Es lo positivo, es suéltate el pelo y Claro. vive más. Exactamente. O sea,
y vive las tentaciones y cómete el pastel de chocolate y no pasa nada, o sea, si hoy te comes el pastel y no el green smoothie, o claro, sea, pero ahí está el tema, que o sea, ahí es por donde son espejos, ¿no? Si exacto. tú ya tienes mucha disciplina y te sale el diablo, la vaina no va de que tengas más disciplina aún, sino tal vez suéltate el de pelo que y vive. sueltes esa disciplina, exactamente. Exacto, ¿no? Entonces, sí que es muy interesante por eso. Yo, por ejemplo, o sea, tradicionalmente hay dos tipos de lectura, o sea, las cartas te salen boca arriba, boca abajo, y entonces hay gente que las lee boca abajo. Ajá. Y que le dan un significado diferente si es boca abajo. Yo no, o sea, para nada. O sea, a mí me da igual, porque obviamente uno las baraja y a veces salen a boca arriba, o sea, no boca arriba, sino giradas. Ajá. Ajá. Entonces no tengo ningún tipo de... O sea, yo las cartas las veo como amigas y como aliadas, no como... no están ahí para decirme nada malo ni para echarme nada malo en cara. Incluso cuando yo siento que me están echando algo en cara, siempre es para mi bien, nunca es para mi mal, ¿sabes? Como dices tú. Entonces, aunque te salga una carta como la torre, sí me ha salido, por ejemplo, y la torre suele tener grandes significados de cambio, pero de cambio un poco traumático y de, ¿no?, transformación no violenta en el sentido literal, sino metafórico, ¿no? De que te cuesta y sin embargo, o sea, no, para mí, o sea, como que yo no hay cartas que vea que diga son cartas negativas, para nada, porque además lo que me parece muy interesante es como en un sistema de 78 cartas, muchas veces sacas arcanos mayores, que se supone que son como cartas con más peso, porque son como arquetipos, ¿no? Arquetipos universales que todo el mundo, digamos, que todo el mundo entiende. Y sin embargo, para mí no necesariamente tienen más o menos importancia que sacar un 3 o un 4 de copas o de oros, sí, ¿sabes? Entonces, pero yo te quería preguntar a ti, Wendy, porque hemos hablado mucho del tarot. Cuéntanos un poco oráculos, porque yo, por ejemplo, no soy fan de los oráculos. O sea, creo que tengo uno, me parece. Y entonces, no... O sea, los oráculos como lo que los veo más light, como un poquito más light. No, como que no he conectado tanto con la idea del oráculo. Pero entiendo que tienen como más valor creativo porque precisamente al poder tener toda la libertad del mundo, si yo crease un oráculo podría hacer lo que me saliese, vamos, lo que me diese la gana, podría hacerlo de cualquier tipo. Pero cuéntanos un poquito más porque tú sí tienes muchísimos oráculos. Sí, muchísimos. Sí, solo antes de entrar, para que no se me olvide, porque además desde hace 2 semanas mi mente está como en 100,000 cosas, nada más para decir también en este podcast, como en mucho de lo que hacemos, yo particularmente creo que en cada blog que escribo hablo sobre eso. O sea, vivir lo sagrado en lo cotidiano, conectar con lo sagrado, llámese divino, la divinidad, Dios, diosa, como sea. O sea, puede ocurrir de muchas, infinitas maneras, desde una respiración hasta una hora de yoga, hasta lo que sea. Y las cartas también pueden ser eso. Entonces, es muy importante también saber, o sea, que lo que uno siente, por ejemplo, cuando te sientes triste y sacas una carta y te sale el 10 de copas, que es como súper feliz y todo, y te emocionas muchísimo, dices, ¡ay, el 10 de copas, qué precio! O sea, la magia que tienen sobre ti es muy válida. No es nada de yuyu raro y todo, no, o sea, yo también entiendo a las cartas de la misma manera que yo tengo una conversación con Dios y con lo sagrado, y lo he comentado a través de mi diario, y cuando medito, con las cartas también ocurre lo mismo, o sea, es una conversación, si decides que sea así también, claro, ¿no? Entonces, cuando salen las cartas negativas, por llamar así del tarot como tú hablas, o sea, es una conversación que no es para causarte miedo, es de... Mira esa sombra dentro de ti, ¿qué te causa, no? Entonces, bueno, ya, y, o sea, lo comento porque una de las diferencias más radicales entre el tarot y el oráculo es precisamente esa, o sea, los oráculos no tienen cartas negativas, así, o sea, son muy positivos, son como abrazos del universo. El tarot no, o sea, el tarot es mucho más profundo. El tarot tiene luces y sombras en sí mismo. O sea, el tarot sí tiene cartas muy rudas, pocas, ¿no? Pero que en donde sería la torre, el diablo, la muerte, el 9 de espadas, el 10 de espadas es muy ruda. No, o sea, hay una serie de cartas muy oscuras que te hacen ver cosas muy fuertes en tu interior, ¿no? Por ejemplo, la muerte
si te sale, no necesariamente es radical, sino es el enfrentamiento con el cambio, pero también, por ejemplo, si tú acabas de vivir una muerte de un ser querido y te sale, entonces, vamos, es un enfrentamiento con la energía de muerte, de ausencia y de cambio. Entonces, el tarot sí maneja las sombras humanas. También, sí. Los oráculos no, ¿no? Entonces... que por eso digo yo que son como más light. Más light, exactamente. Para mí el tarot, cuando tú lees el tarot, es como leer un libro, una novela, o sea, una historia humana en donde hay muchas emociones, altas y bajas, y pasan aventuras, y hay lágrimas, ¿no? Haz de cuenta. Es más profundo, es más humano, es tu vida, un libro que habla de la vida. Los oráculos son como si leyeras un libro de un tema que te interesa en particular, haz de cuenta, pues, o sea, que no es tan emocional como el tarot. Pero son abrazos también como del universo como bonitos. Por ejemplo, cuando yo quiero una lectura para mí mucho más profunda, jamás iría a un oráculo. O sea, sería con el tarot, pero sin duda, ¿no? O sea, cuando quiero de verdad ver qué hay en mi interior, quiero analizar qué traigo, quiero X, sin duda con el tarot. Pero hay días que me siento muy estresada, estoy muy angustiada o lo que sea, y yo quiero sentir como si el universo me abrazara de aquí estoy y no estás sola. Y eso me lo dan los oráculos, porque son como más positivos, como abrazos, y son temáticos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un oráculo que es sobre si exactamente la Virgen María o la Madre María, precioso, un arte divino, pero que no solo es de María, sino es como la energía de la madre, de la diosa amorosa, de lo femenino. Lo maternal. Exacto, o sea, que todos sabemos, te sientes mal y buscas, quieres el abrazo a la mamá, ¿no? O sea, eso, y entonces ese oráculo es eso, o sea, es un abrazo de la madre materna o cósmica, se cuenta de todo está bien, no pasa nada, vas a ver que todo va a salir bien, ¿no? O tengo, por ejemplo, uno de Jesús, que es muy bonito también. Y entonces hay momentos que, que necesito un mensaje de Jesús por el maestro que yo siento que es, pues entonces es el oráculo. Entonces, es un poco, el oráculo es también como hablábamos de utilizar las cartas como talismanes, un oráculo es más talismán, o sea, es con qué energía me quiero conectar ahorita. Entonces, o sea, quiero conectarme con la femenina, pues, o sea, tengo este oráculo. Quiero conectarme con la energía de los chakras, entonces tengo los chakras. ¿Me explico? Mientras que el tarot no te conectas con algo en particular, sino es ¿qué tengo que ver de mí hoy? Sí, es como... más terapia, como más terapéutico. Sí, yo lo utilizo de esa manera, o sea, yo lo utilizo como parte de mi ritual matutino, no todas las mañanas, por supuesto, porque no todas las mañanas tengo ritual, pero las mañanas que lo tengo intento hacer un poco de yoga, un poco de meditación, un poco de kata, que es como una especie de movimiento así tipo tai chi, y luego entonces luego saco 2 o 3 cartas, y entonces esas cartas como que me acompañan durante el día, pero no, y son como, sí, como, a ver, hoy ¿de qué tengo que estar hoy al loro? Recordatorios, ¿sí? Exacto. Y exactamente, ándale. Entonces, o sea, y el oráculo es más lo que tú necesitas, ¿sabes? Tal vez es como más espiritual en el sentido de que es más o sea, espiritual en el sentido de más... es más como una infusión de algo que te gusta, que ya sabes que te gusta. Entonces, si es el tarot de los chakras, pues eso. Mientras que el oráculo de los chakras. Mientras que el tarot, no, o sea, el tarot te puede salir cualquier cosa y el tarot tiene que ver contigo, con tu vida, con tus sombras, con tus luces. Tu luz, exacto. Ándale, exactamente. O sea, cuando quieres ver algo de ti en ti, el tarot es el sistema para ir, sin duda. Pero cuando quieres conectar con algo muy particular, los oráculos, porque además hay de todo. Y sentirte bien también, sí. Yo creo, porque es lo que acabas de decir tú antes, que es como que en los oráculos hay como más... hay como más positividad, simplemente. Sí. Es como un abrazo, como una mantita que te echas encima cuando tienes frío. Y es
sin duda, sí es más espiritual el trabajo, el tarot es más humano, también porque casi todos los oráculos, casi todos, o sea, los temas tienen que ver con algo espiritual, casi todos. Entonces, o sea, conectas, por ejemplo, con ángeles, con la madre cósmica, con dioses, con diferentes diosas, con maestros ascendidos, con los chakras, pero no solo el chakra per se, sino, o sea, con el significado de cada chakra. Exactamente, ¿no? Entonces, o sea, la parte más espiritual, para conectar con la energía más espiritual específica, porque hay, o sea, por ejemplo, te presté yo el oráculo de Rumi, que es precioso además, o sea, a mí como poeta Rumi me encanta su poesía, o sea, me parece algo muy espiritual, muy profundo, muy espiritual, pero en lugar de leer todos sus libros, que son muy pesados, o sea, tienes el oráculo y en 45 cartas, o sea, puedes tener mensajes profundos, por ejemplo. Sí, claro, exactamente. Entonces, ándale, es eso, es para conectar con ese, cuando quieres sentir la presencia de lo sagrado en ti que te arropa, que te abraza, no estás sola, aquí estoy, llámese a través de los ángeles, o sea, de lo que sea, es oráculo. Cuando quieres saber algo más de hoy, de tu vida, de ti, mi vida cotidiana, mi día, mi inspiración, mi creatividad, mis problemas, es el tarot. Sí. Entonces, y yo creo que por eso, y ya un poco para ir acabando, yo creo que por eso tú y yo, por ejemplo, las utilizamos de manera tan diferente. Yo estoy mucho más interesada en lo que es el trabajo propio, ¿no? Psicológico y emocional mío, y no me llama tanto la atención, por ejemplo, porque luego además los oráculos lo que tienen también es que, claro, la temática te tiene que llamar, porque claro, si tú no crees en los ángeles, no te vas a comprar los ángeles. No, o sea, a mí eso nunca me ha llamado para nada, entonces, pues, o sea, me diría cero, no me diría nada, ¿sabes? Pero no quiere, con esto solamente quiero decir que puede haber, o sea, yo el único oráculo que tengo es de María Magdalena. Entonces, yo no, o sea, yo le doy un significado muy particular, mi interpretación de una energía femenina, de compañera. O sea, independientemente de que creamos o no la historia de María Magdalena como parte del cristianismo, yo le doy una interpretación muy particular, pero yo no conecto con pixies, ni con gnomos, ni con ángeles, ni con nada. Pues, pero no lo critico, simplemente estoy diciendo que para mí no me funciona. Pero a lo que voy es que, o sea, sería interesante porque sí, o sea, una de las razones que se llama el podcast Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano fue obviamente por el significado en las dos, pero también porque somos muy diferentes. Las dos en el nombre. Pues, o sea, yo me concentro mucho más en la parte sagrada del universo, haz de cuenta, y tú en lo cotidiano, en lo práctico, en la vida diaria. Y en esto también, pero sería interesante para las 12, porque claro, tú con el tarot estás en tu zona de confort y yo, o sea, con los oráculos que tú tienes, claro. ¿Qué sucedería si, o sea, como reto entre nosotras, y lo hablamos en un mes, es que tú trabajes un mes con puro oráculo y yo con puro tarot, y a ver qué pasa? Pues, o sea, que tú te conectes con la energía de los ángeles y los pixies, y ver qué, o sea, qué hay para ti, ¿no? Del gnomo ahí, ¿no? Que, o sea, tu resistencia a eso, y yo, o sea, que me concentre más en la parte humana de sombras y luces y menos en mis pixies y mis ángeles, exactamente, ¿no? Entonces, o sea, sería interesante como reto, o sea, que salgamos de la zona de confort, que veamos a conciencia por qué nos resistimos y qué pasa y todo, y lo platiquemos en un mes de a ver qué descubrimos. En un mes no, porque me voy de vacaciones, claro. Pero yo creo que de aquí a 2 o 3 meses podemos hacer el reto. Estar una semana, por ejemplo, pero una semana sólida, de todos los días, o 2 semanas. 2 semanas para que sea todo, real. Pero todos los días exactamente, sacar, tirar unas cartas. Tú tarot y yo oráculos. Y yo no tirar tarot, por ejemplo. Porque... Exacto, no, cero. Y tú no tirar oráculos. Exactamente, pero tú, el más de pixinomo, Angelito. Sí, el que menos me guste. Claro. Bueno, pero el caso es que... No tiene por qué ser tampoco, porque tú tampoco... se habla. No. Yo, o sea, ni de pixies tengo ni de nada, o sea, no, pero vamos, que, o sea, que tú te conectes con esta energía más de abrazo y de cobijo, y menos cotidiana tu vida y tus sombras, tus luces,
y yo, o sea, trabajé mucho más mis luces y sombras humanas y menos conexión con esta parte. Y a ver qué pasa. O Sí, sea, será para ver qué interesante. pasa. Será interesante. Como muy parte bien. 2, vale, Parte seguiremos, volveremos a hablar de este tema. Volveremos, Muy pero bien. por el momento ya nos vamos, y bueno, volveremos la próxima semana con otro tema que seguramente como todos diremos, el tema de hoy es muy importante para nosotros porque es que sí, todos nos encanta de lo que platicamos. Pero bueno, que sea una muy bonita semana, nos vemos muy pronto y si están de vacaciones en este verano maravilloso, pues que sean muy buenas vacaciones, disfrútenlo mucho. Que os vaya muy bien y que disfrutéis el verano y nos oímos pronto. Chao. Bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com y la mía, wendybosch.com.